Muy buenas, bienvenidos a esta nueva charla en nombre de Lincoln Electric y de la Feria de la Capacitación de Sodimac. Le damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, procesos eficientes. Vamos a comparar procesos manuales contra procesos semiautomáticos. Espero que sea de todo su agrado. Entonces, empecemos. La charla de hoy se llama Procesos de soldadura más eficientes, manual versus procesos de soldadura semiautomáticos. Vamos a entender un poco qué es eso de eficiencia. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, básicamente estamos hablando de optimización de recursos. Ese es como el gran eslabón de todo. Si tenemos un proceso eficiente, ¿cómo optimizamos recursos? En uniones soldadas. Entonces, aquí tenemos las estrategias claves para tener una soldadura eficiente y sostenible. Lo primero que vamos a mirar es la optimización del tiempo. ¿Cómo optimizamos tiempo? ¿Cómo bajamos la producción? Y cómo eso nos implica en el costo de producción. Mejora de la calidad. Si nosotros tenemos muy buena calidad en los procesos de soldadura, vamos a evitar rechazos, vamos a evitar reprocesos. Reducción de los costos. Todo esto amarra la optimización del tiempo y la mejora de calidad la amarra en la reducción de los costos. Primero, la optimización del tiempo, ¿sí? Mejorando la eficiencia en la soldadura a través de la optimización del tiempo. Entonces tenemos que planificar las tareas. Esto es súper importante. Para tener soldaduras eficientes hay que planificar tareas. Selección de las técnicas adecuadas. ¿Cuáles son las técnicas adecuadas de soldadura que debo tener para minimizar tiempo? Si yo voy a hacer una estructura metálica, pues ¿cuál es el mejor proceso que yo debo utilizar para poder optimizar estos tiempos? Capacitación del personal, esto es súper importante. Yo puedo tener la mejor optimización de procesos, puedo tener los procesos más eficientes, puedo tener la máquina muy tecnológica, pero si no tengo el personal capacitado, pues no hago nada. Si tengo un buen soldador, pero el buen soldador solamente se dedica a soldar electrodo revestido, no sabe soldar un proceso semiautomático, pues también voy a tener un problema ahí. Por eso es que el tema de la capacitación es importante y el tema de la implementación de tecnologías. No, cuando hablamos de tecnología no nos referimos, bueno, ahí hay una imagen de un robot, pero no nos referimos solamente a un robot, no nos referimos a un sistema mecanizado, un sistema automatizado, no. Podemos aplicar tecnologías de forma manual, pero tecnologías que nos sirven para aumentar esa eficiencia, ¿sí? Mejora la calidad, ¿sí? La calidad en la soldadura es supremamente importante. Realmente el tema de la calidad en soldadura es uno de los puntos más importantes. Hay que seguir estándares. Hay digamos que, códigos, muchas normas que nos dan cuáles son esos estándares de calidad que tenemos que tener en la soldadura. Si vamos a construir un puente, si vamos a construir no sé, un oleoducto, si vamos a construir un recipiente a presión, tenemos digamos que unas guías, tenemos unas normativas, tenemos unos códigos, unos parámetros que hay que seguir. Implementar controles es supremamente importante. Debemos controlar el proceso, ¿sí? Si nosotros no controlamos el proceso de soldadura, el proceso se nos aumentan los costos. Realizar pruebas es importante. Miren, en la soldadura de la realización de las pruebas es súper importante. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo voy a soldar dos piezas de material acero del carbono. La voy a soldar con 7018, la voy a soldar con alambre MIG, ¿sí? ER70S raya 6. Voy a mirar cuál de los dos procesos de soldadura es mucho más eficiente, tiene mejores propiedades mecánicas, en tiempo, cuál es el tiempo de producción de cada uno, cuál es el tiempo de arco abierto, cuál es la cantidad de defectos o de discontinuidades que genera cada proceso. Todo eso se puede realizar. Y asegurar certificaciones, no solamente con los equipos, con los consumibles que estoy utilizando, sino también tener en cuenta todo el tema de los soldadores, ¿sí? Reducción de costos.
Este es un punto importante. Todo esto, pues lo que veíamos es que engrana, ¿sí? A la reducción de costo. Entonces, teniendo soldaduras eficientes, la selección del material, el material adecuado para soldar, la minimización de desperdicios es importante. Si tenemos procesos eficientes, vamos a minimizar esos desperdicios, esos reprocesos. El uso eficiente de la energía. Si utilizamos máquinas que el consumo energético es menor, máquinas de tecnologías mucho más avanzadas, como son las tecnologías inversoras, pues vamos a tener el consumo energético muy por debajo. Inversión de capacitación. A veces muchas empresas, muchos empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas ven esto como un gasto, ¿sí? Realmente es una inversión. Si yo invierto en la formación de mi personal, en la capacitación de mi personal, pues voy a reducir errores, a reducir costos operativos, ¿sí? Porque cada vez se va optimizando el proceso. Como les decía al inicio, yo puedo tener la mejor tecnología, pero si tengo el personal no adecuado, no capacitado adecuadamente, pues no voy a lograr nada, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta ese concepto de sostenibilidad, ese concepto de optimización, vamos a entrar a mirar ese proceso manual y proceso semiautomático. La soldadura es un proceso fundamental en la fabricación y reparación de estructuras metálicas, todo lo que tenga que ver con metal, ¿verdad? Es un proceso muy fundamental, es un proceso, por ejemplo, la construcción. Sé que muchos de los que están acá escuchando la charla trabajan en el tema de construcción, tienen, trabajan en el tema de construcción. La construcción se está viendo volcada nuevamente hacia, hacia todo el tema de estructuras metálicas, ¿sí? Entonces, todo se va volcando hacia allá. Hay muchas estructuras que ya se hacen de forma metálica y ahí está inmersa la soldadura, ¿sí? Existen diferentes métodos, sí, existen diferentes métodos de soldadura, diferentes procesos de soldadura, entre los cuales destacan la soldadura manual y la soldadura semiautomática. Entonces vamos a entender un poco qué es eso de soldadura manual y qué es eso de soldadura semiautomática. La soldadura manual básicamente tengo mayor control, mayor flexibilidad. Sí, la soldadura semiautomática tengo mucha más eficiencia y mucha más constancia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los procesos de soldadura manual? Realmente ahí podemos enmarcarlo en dos procesos. Hay mucho más, pero los procesos que más se utilizan es el proceso de electrodo revestido, que es el de electrodo, o el proceso SMAW, como se debe conocer técnicamente. Aquí también te podemos meter el proceso TIC, pero bueno, vamos a dejarlo un poco de lado. Y en el proceso semiautomático vamos a mirar el proceso MICMAC o el proceso GMAW. MICMAC, metal inerte gas, metal activo gas o soldadura por arco metálico con gas o GMAW. ¿Sí? Eso es uno de los tantos procesos semiautomáticos que hay. Podemos hablar del proceso de alambre tubular, podemos hablar del proceso de arco sumergido, podemos hablar del proceso eh, de alambre tubular autoprotegido, ¿sí? Pero vamos a hablar solamente de estos dos procesos. Entonces, ¿qué es el proceso manual o el proceso SMAW o el proceso del arco revestido? Se conoce también como electrodo revestido, MMA. Algunas máquinas que vienen de Europa vienen con la sigla MMA, Manual Metal, Arco Metálico Manual o STIC. También hay algunas máquinas que vienen de procedencia de Estados Unidos que se llaman STIC. Stick, la traducción es electrodo, palo, varilla, ¿sí? Básicamente es un consumible en una varilla de metal que está recubierta con un fundente. O sea, básicamente nuestro consumible, ¿por qué se llama electrodo revestido? Una, porque conduce electricidad y la otra, porque se llama consumible, porque aporta material de soldadura a mi cordón de soldadura. Es el proceso más versátil. Yo puedo encontrar electrodos para muchas cosas. Puedo encontrar electrodos para aceros al carbono, aceros aliados, puedo encontrar electrodos para aluminios, puedo encontrar electrodos para aceros inoxidables, puedo encontrar electrodos para fundición de hierro, puedo encontrar electrodos para protección, antidesgaste,
Entonces tengo una gran variedad, una gran versatilidad del proceso de electrodo revestido. Lo puedo utilizar en tubería, lo puedo utilizar en estructuras, es muy versátil. Aquí tenemos un video donde explicamos un poco cómo es el funcionamiento del electrodo revestido. Entonces lo voy a adelantar un poco, ¿sí? Para que aquí. Entonces tenemos el electrodo revestido es una varilla metálica. Esta es la varilla metálica. En el centro viene con la varilla metálica, ¿sí? Y viene recubierto con un revestimiento. Entonces, esto es súper importante entenderlo para saber. Nosotros entendiendo el proceso de electrodo revestido, eh, podemos también entender cómo hacer la soldadura, cómo nos queda mejor la soldadura. Entonces tenemos la varilla metálica y tenemos el revestimiento. Si se dan cuenta, la varilla metálica ya hizo procesos de fusión. Esta varilla metálica, el electrodo está conectado a una máquina que esa máquina está conectada a la red eléctrica, o sea que a la máquina le entra energía eléctrica, esa máquina transforma la energía eléctrica en energía térmica, produce calor para poder fundir o para poder llegar a al estado de fusión, a su fusión de los materiales que estoy soldando. Entonces tenemos este electrodo revestido. Les decía que se llama electrodo porque es conductor de electricidad. Entonces tenemos que comienza a fundirse el electrodo, pero miren que todavía no se está fundiendo el revestimiento. Entonces ya el revestimiento aquí cumple una función que nos ayuda a que la gota de soldadura vaya dirigida hacia donde queremos soldar, como se ve ahí perdón, como se ve ahí en el video. ¿Sí? Perdón, y como se ve en el video. Entonces, ese revestimiento me va ayudando a que la gota de metal pues se dirija hacia la soldadura que yo quiero aplicar. ¿Sí? Este revestimiento también se va quemando y va formando una capa protectora. ¿Sí? El humo que forma la soldadura es una capa protectora o una atmósfera protectora que nos ayuda del ambiente. En el ambiente tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno que pueden ser perjudiciales para la soldadura. Entonces forma una área inerte. Esa capa protectora, ese humo cubre la soldadura, el metal fundido, el metal líquido y protege a la soldadura. Ese revestimiento también, como lo van a ver en el video, se va fundiendo, va llegando a su punto de fusión y va haciendo un nuevo metal, va haciendo una aleación con el metal de soldadura. O sea que básicamente el metal de la varilla del electrodo, el metal del material base, ¿sí? Y el revestimiento fundido forman un nuevo metal, se llama metal de soldadura, eso hace una nueva aleación. O sea que este revestimiento le produce o le da propiedades mecánicas, metalúrgicas, químicas, físicas a la soldadura o al cordón de soldadura que estoy haciendo. Es supremamente importante. Este revestimiento eh, también me produce algo bastante interesante que es la escoria. Este revestimiento tiene ciertos elementos, la escoria comienza desde arriba a subir, es menos densa que el metal de soldadura fundido y comienza a hacer una acción de limpieza. Cuando está ya en la superficie, comienza a solidificarse para ayudar a que el cordón de soldadura o el metal de soldadura se vaya enfriando más controladamente. Sí, para que no tengamos problemas en la zona afectada por fusión, para que no tengamos problemas de cambios microestructurales en el material base que estoy soldando. Entonces se va formando la escoria. La escoria me ayuda a que haga acción de limpieza, me ayuda a proteger del medio ambiente el cordón, pero también me ayuda a que el cordón se vaya enfriando más controladamente. Entonces es un proceso que uno lo ve básico, pero es un proceso que tiene una complejidad. Se me olvidaba decirle que también este humo que se forma acá para proteger la soldadura también se ioniza, o sea, se carga eléctricamente. Esto que ustedes ven acá blanco es un gas ionizado, un gas cargado eléctricamente. Ese gas ionizado se conoce como estado plasma, ¿sí? Que es un gas cargado eléctricamente. Ese estado plasma tiene una característica bastante interesante
que produce altas temperaturas. Ahí podemos encontrar temperaturas de hasta 7000 grados centígrados. Entonces, son temperaturas extremas, pero que nos ayudan a tener una buena fusión tanto del electrodo como el metal base. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas del proceso de electrodo revestido? Es un equipo simple, portátil, de bajo costo. Podemos encontrar equipos de muy bajo costo. Es un equipo portátil, podemos encontrar un equipo bastante pequeño. Nosotros el equipo más pequeño pesa 4.5 kilos. Es un equipo de 130 amperios, es un equipo simple. Usted lo conecta a la red eléctrica, lo puede conectar a 110, a 220 y lo que hace es que le sube o le baja amperaje de acuerdo al diámetro del electrodo. O sea, es un equipo muy simple. Yo lo puedo cargar en un bolso, voy a hacer un trabajo externo, voy a hacer un trabajo por fuera de mi taller, por fuera de mi negocio, mi empresa, y lo cargo, lo conecto a 110 y hago soldaduras con 6013 electrodo de 332. Es muy simple el proceso. Aplica para a una amplia variedad de metales, como les decía al inicio, yo puedo soldar electrodos, tengo electrodos para soldar aluminios, para soldar aceros, para soldar fundiciones, si tengo una amplia variedad. Puedo soldar en diferentes posiciones, la mayoría de electrodos, casi el 95% de los electrodos los puedo soldar en todas las cuatro posiciones, plano, vertical, horizontal, sobre cabeza, ¿sí? Posee tasas de depósito del metal relativamente altas, depende del tipo de electrodo. La tasa de depósito básicamente es la cantidad de soldadura que se deposita en un tiempo determinado. Normalmente lo- la unidad es kilogramo hora. Entonces, por ejemplo, el proceso de electrodo revestido tiene una tasa de depósito promedio entre 3.5 4 kilogramos hora. Depende del electrodo, depende de la aplicación, depende del amperaje, depende de muchas cosas, pero eso se puede hablar de un promedio. O sea que yo puedo, por ejemplo, si yo quiero una tasa de depósito mucho más alta, pues puedo conseguir un electrodo 7024 que deposita más material, puedo alcanzar velocidades de soldadura mucho más rápido, puedo terminar los trabajos mucho más rápido. Depende de la aplicación. Adecuado para aplicaciones en exteriores, yo puedo utilizar el electrodo al exterior, puedo utilizar el electrodo en altura, por la cantidad de humos que genera, digamos que los vientos, las ráfagas de vientos no van a actuar muy profundo en nuestra soldadura, porque si fuera otro proceso, como vamos a verlo más adelante, si hay una ráfaga de viento muy alta, se lleva nuestro gas de protección y pues queda expuesto el metal de soldadura a la intemperie, lo que habíamos hablado, al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno, ¿sí? Es menos sensible al viento, lo que hablábamos ahorita. Tiene sus desventajas como todos los procesos. Es un proceso discontinuo. ¿Por qué? Porque la longitud del electrodo es limitada. El electrodo tiene 35 centímetros, perdón, 35 sí, centímetros o 350 milímetros. Entonces él se va consumiendo, es un consumible, va siendo parte de la soldadura. Es un metal consumible, va siendo parte de la soldadura, entonces yo tengo que parar y volver a iniciar. Es decir, yo voy a hacer una soldadura de una longitud alta, no sé, de 6 metros o 5 metros con electrodo, pues me voy a demorar mucho tiempo porque tengo que estar haciendo paradas para cambiar el electrodo y tengo que volver a hacer reinicios, empalmes, eso no es tan fácil, hay que tener la práctica para hacer eso. Normalmente los defectos, las discontinuidades en soldadura quedan ahí en los empalmes por el electrodo, entonces se me puede volver un proceso de baja calidad, discontinuo, ¿sí? Esto es súper importante. El segundo punto, por tratarse de un proceso manual, requiere de gran pericia por parte del soldador. O sea, necesitamos personas que sean muy buenas soldadores, que tengan muy buena aplicabilidad, que tengan muy buena técnica de aplicación. Entonces, depende mucho la habilidad del soldador. Entonces, el soldador puede tener una habilidad buena, pero no sé, le pasó algo en su casa y llegó un día y no se sentía bien, no se sentía cómodo y la soldadura no lo quedó bien. Entonces, eso puede volver un problema también. La soldadura puede contener inclusiones de escoria, es un proceso que al principio les decía que genera escoria. ¿Por qué se puede volver un problema? Porque si yo tengo la técnica inadecuada de aplicación, voy a tener inclusión de escoria. Eso es un problema para mi aplicación. Por ser un proceso discontinuo, por ser un proceso que yo tengo que parar, por ser un proceso que depende mucho de la habilidad del soldador, se vuelve un proceso lento, ¿sí? Se vuelve un proceso, si yo lo comparo contra otros procesos de soldadura, la tasa de depósito es baja.
¿sí? Es muy baja. Entonces, es un proceso lento comparado con otros procesos. Ahora, no quiere decir que el proceso de electrodo revestido no se utilice. Se utiliza mucho y se va a seguir utilizando mucho. Depende de la aplicación que yo vaya a hacer. Los humos dificultan el control del proceso, sí. Depende mucho también de la posición que tenga el soldador, del ángulo de inclinación del electrodo, del ángulo de la columna del humo. Depende mucho de eso, pero más que todo es en aplicación. Ahora miremos un poco el proceso semiautomático. ¿Qué es un proceso semiautomático? Básicamente es donde el soldador solo controla manualmente la velocidad de avance del electrodo. O sea que yo llevo, en este caso, la antorcha. En detalle les explico un poco más. Pero tengo una antorcha. Los que están acá, me imagino que algunos o la gran mayoría ya conoce el proceso MIC. Tengo una antorcha que básicamente la velocidad de avance la lleva el operador, si lo hago manualmente. ¿Por qué? Porque el alambre, el consumible, la máquina automáticamente lo va dando y o los parámetros, lo que es amperaje, lo que es voltaje, pues lo puede ir controlando la máquina, depende de la máquina, ¿sí? Eso es un proceso semiautomático. Ahora, miremos en detalle qué es el proceso MIC o el proceso GMAW. GMAW es la sigla con que la AWS, la Asociación Americana de Soldadura, que es la que nos rige a nosotros en Latinoamérica, nos da como los parámetros, como las guías para seguir los procesos. Es Welding Arc Metal Gas, soldadura por arco metálico con gas, o sea que necesitamos un gas de protección. MIG-MAC, como lo conocemos mucho en Colombia como MIG, ¿sí? MIG, metal inerte gas, o MAC, metal activo gas. O mucha gente también lo conoce como microalambre. Entonces, básicamente, para que me entiendan un poco, eh, es un poco más complejo, pero para que me entiendan, cogieron el electrodo y dijeron, queremos tener un proceso mucho más eficiente, mucho más rápido. Básicamente viene mucho, el MIC viene del TIC, pero voy a explicarlo así para que me entiendan un poco. Cogen el electrodo, lo funden con la varilla y el revestimiento y sacan un alambre. O sea, esto es para decirles que en el alambre está digamos que las propiedades de la soldadura. En el electrodo, las propiedades de la soldadura metalúrgica, química, física, me las da el revestimiento. Acá están en el alambre. O sea, la composición de la química del alambre es supremamente importante. Por eso es que hay que tener mucho cuidado si nosotros utilizamos procesos MIC, qué tipo de alambre ustedes adquieren, ustedes compran. Porque la composición química del alambre debe ser es supremamente importante. Entonces es un alambre desnudo, como lo ven acá en la foto. Es un alambre que tiene color cobre porque tiene una película de cobre que me ayuda a energizar el alambre, me ayuda a que el alambre de alguna forma se pueda, digamos que mover sin ningún problema dentro de la antorcha, ¿sí? Entonces, pero es color cobre, no quiere decir que sea cobre, es una película de micra que realmente no afecta porque si fuera cobre afectaría en la aplicación de la soldadura. Entonces, es un rollo de alambre que puede venir de 1 libra, puede venir de 5 kilos o puede venir de 15 kilos o puede venir ya unos tambos de 30, 45 kilos. Entonces, es un rollo de alambre desnudo, digámoslo así, sin ninguna protección, no tiene revestimiento. Por eso necesitamos un gas de protección. Por eso necesitamos un gas que nos proteja del ambiente, que proteja la soldadura, que proteja el metal líquido del ambiente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ese proceso MIC? La tasa de depósito es mayor, es mucho mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo soldar mucho más rápido con proceso MIC que con proceso de electrodo revestido. Mucho más rápido, ¿sí? Menos gas y humo en el proceso de soldadura. Alta versatilidad, también es un proceso versátil. El proceso MIC, algunas personas en algunas charlas que hemos dictado me han dicho que no, que el proceso MIC me dicen que eso no se puede soldar sobre cabeza, que eso no se puede soldar de tal forma. Sí, se puede soldar todas las posiciones sin ningún problema. Lo único es que hay que tener ciertas recomendaciones cuando vamos a soldar de sobre cabeza o vertical ascendente. Hay que tener unas recomendaciones. ¿Por qué? Porque si soldamos materiales muy gruesos,
tendremos que subirle mucho amperaje a la máquina. Si le subimos mucho amperaje, el proceso no genera escoria. Al no generar escoria, pues la soldadura se nos va, la gravedad va a actuar más y la soldadura se nos puede escurrir. Hay que tener tema con eso. Entonces, para soldar vertical ascendente hay que bajarle a la máquina, ahorita les voy a mostrar, tener una transferencia, grábense ese nombre, una transferencia metálica diferente, muy baja, y lo que nos puede producir es faltas de fusión en las aplicaciones. Aplicada capacidad de aplicación, adaptable a aplicaciones robóticas, como un proceso semiautomático. Yo no tengo que estar cambiando el alambre, no tengo que estar cambiando, no tiene electrodo para cambiarlo, lo puedo mecanizar, lo puedo automatizar, se lo puedo poner a un robot y comienza a soldar. Solamente tengo que estar pendiente del alambre de 15 kilos cuando se gaste, que no es que se gaste en una aplicación, es en una duración bastante larga. Excelente apariencia, por no tener escoria, el cordón genera una muy buena apariencia. Bajo hidrógeno, esto quiere decir que el proceso, cuando se hace la soldadura, el hidrógeno se vuelve muy difusible, el hidrógeno alcanza a salir muy rápido, o no entra hidrógeno, y eso nos ayuda a que no tengamos grieta en la soldadura. Y baja salpicadura. Si tenemos el proceso bien parametrizado, la salpicadura disminuye. Al disminuir salpicadura, pues evitamos reproceso. Y también se nos vuelve más eficiente el proceso. Bueno, aquí es una explicación de metal inerte gas, metal activo gas, o sea que podemos utilizar un gas inerte que es argón. Normalmente se utiliza argón, el helio se utilizaba hace mucho tiempo, pero es un gas muy costoso. Se comenzaron a hacer investigaciones en el argón, comenzó a salir el argón es mucho más económico. Y se utiliza también un gas activo, que en este caso sería el CO2, como gas priorizado para este proceso, o nitrógeno y argón. O puedo hacer la mezcla de los dos. ¿Sí? Puedo utilizar un porcentaje de argón, un porcentaje de CO2. Depende de la aplicación que vaya a hacer. Y hay muchos tipos de porcentajes: 75% de argón, 25% de CO2, 80% de argón, 20% de CO2. Hay mucho, depende de la aplicación. Realmente el que nos dice qué tipo de gas debo utilizar es el alambre. En la ficha técnica del alambre, pues nos dan la recomendación de cuál es el gas a utilizar. O también tiene que ver mucho con el material que voy a soldar. No es lo mismo soldar aceros al carbono, soldar aceros inoxidables o soldar aluminio. ¿Sí? Ahí varía mucho el tema del gas y el alambre. Estas son unas máquinas que tenemos, de las pequeñas. La máquina más pequeña que tenemos actualmente es esta de 140 amperios. Es una máquina multiproceso, pero lo importante es que puede soldar alambre MIG o alambre tubular de 1 libra o de 5 kilos. Viene con la antorcha, viene con todo. Ya estas son unas máquinas más industriales, las que tenemos en el lado inferior derecho. Ya es una máquina más industrial, es una máquina de 500 amperios. Este es el alimentador. Básicamente, acá ponemos el rollo de alambre. Él tiene unos motores acá que impulsan el alambre, y cada vez que yo presiono el gatillo de la antorcha, pues va saliendo de la forma continua. Aquí no, bueno, no lo mostramos acá, pero acá el cilindro de gas siempre tiene que ir acompañado de gas, y vamos a utilizar proceso MIG. ¿Por qué? Porque si lo soldamos sin gas, pues nos entra el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. O sea, el gas nos sirve como protección. Acá, igual que estado 10, igual que estado 60, hay que alzar la tapa. ¿Sí? Esta es la antorcha, como para que usted la conozca. Es una antorcha, tiene un cuello, tiene un mango, aquí tiene un gatillo. El gatillo, si yo lo presiono, el gatillo activa el motor que impulsa el alambre, abre arco eléctrico y también activa la válvula sinusoidal, la válvula de gas que tiene, donde va conectado el tanque de gas para que salga gas también por la antorcha. Esta es la tobera, la punta de contacto, que es supremamente importante porque por aquí pasa el alambre y aquí es donde se energiza el alambre. Entonces, si yo tengo si voy a utilizar un alambre de 0.9, pues debo utilizar una punta de contacto de 0.9. Si yo voy a utilizar un alambre de 1.2 y utilizo un alambre de 0.9, pues básicamente el alambre queda bailando y hay falso contacto y el arco no va a ser estable. Esto se llama consumible. Esto se va desgastando por el calor, por la fricción que hay entre el alambre MIG y la punta de contacto, pues va teniendo fricción y va teniendo desgaste. Es normal. Los consumibles. He conocido empresas que manejan
cambiaron el proceso MIC, no tuvieron en cuenta en tener puntas de contacto y se varan por una punta de contacto que puede costar 6.000, 7.000 pesos, 8.000 pesos en el mercado. ¿Sí? Bueno, voy a explicarles un poquito el proceso MIC para que lo entiendan un poco. Me enfoqué acá porque creo que muchos de ustedes, los que están acá, ya conocen el proceso de electrodo revestido. El proceso de electrodo revestido, yo solamente tengo una perilla, amperaje. Súbele si te está pegando, bájele si está rompiendo la lámina. Digamos que no es así, pero eh, folclóricamente lo digo así. Es una perilla. Los electrodos revestidos tienen un rango de amperaje, pero es una perilla que es muy fácil de cuadrar, de parametrizar. En el proceso de MIC tenemos dos perillas, una que es velocidad de alambre y una que es voltaje. La velocidad de alambre nos da la corriente, o sea, nos da la penetración de la soldadura. Si yo le subo velocidad de alambre, muchas máquinas traen velocidad de alambre, no relacionan amperaje porque el amperaje, la máquina lo parametriza automáticamente. Si yo tengo una velocidad de alambre, por ejemplo, metros por minuto, si yo le doy, no sé, 15 metros por minuto, pues me va a salir en un minuto, me van a salir 15 metros por alambre. Entonces, esa salida de alambre, esa velocidad de alambre, la máquina compensa el amperaje. Si yo tengo una velocidad de alambre alta, pues la máquina me compensa un amperaje alto. ¿Sí? Pero lo que me controla es la penetración en la soldadura. ¿Sí? Depende mucho del diámetro del alambre, pero es un parámetro que yo tengo que hacerlo. Ahora, ¿cómo yo puedo parametrizar esto? Pues la mejor forma es buscar la ficha técnica del alambre. Pero también los soldadores que ya tienen mucho tiempo soldando MIG, pues ya tienen, digámoslo así, el oído ya muy fino, que conocen cuál es el sonido correcto, depende la transferencia de metal que hay. Y tenemos voltaje, que básicamente me le da el ancho del cordón, podemos decir, la longitud de arco, entonces ese también yo lo puedo parametrizar. Entonces ya tengo dos parámetros, velocidad de alambre y voltaje. Tengo otra variable también que tengo que tenerla en cuenta que se llama stick out, que básicamente la distancia que hay de la punta de la contacto a la punta del alambre. Eso es supremamente importante acá porque eso también me lo da en la ficha técnica, más o menos está entre 12 milímetros y 20 milímetros. Si yo extiendo este alambre muy largo, lo que voy a tener es que voy a tener mayor resistencia en el alambre y el arco no va a ser estable. Entonces yo tengo que mantener esa distancia adecuada entre 12 y 20 milímetros. Depende del alambre, pero ese es lo promedio, lo normal para mantener un arco muy estable. ¿Sí? Ahora hablemos un poco de los modos de transferencia. ¿Qué es la transferencia? ¿Qué es eso de transferencia? No sé si ustedes han escuchado esa palabra o de pronto en MIC han soldado con MIC, le dice, ¿qué tipo de transferencia tiene? La transferencia es como el metal de soldadura, o sea, en este caso el alambre, se funde y cae una gota en la soldadura, así como les mostré al principio del electrodo, cómo las gotas del electrodo caían. Si ustedes se recuerdan el video, son varias gotas que caen, no cae una sola gota. En este proceso cae una gota a velocidades muy altas, pero cae una gota. Esa gota, o sea, el material, el alambre se funde y cae en el metal de soldadura, cae en el cordón de soldadura, eso se llama transferencia metálica. Existen tres transferencias metálicas: cortocircuito, globular y spray. Ahora, ¿para qué tengo tres transferencias metálicas? Porque depende de la aplicación que yo vaya a hacer. ¿Qué me dice esta gráfica? Que cortocircuito es la transferencia más baja. Yo la trabajo con voltajes bajos y con velocidades o amperajes bajos. La globular, si yo aumento la velocidad del alambre, si yo aumento el voltaje, ya cambio una transferencia globular. Si yo tengo parámetros altos, voltajes altos y velocidades del alambre alto o amperajes altos, voy a tener una transferencia spray. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar un video para que entiendan un poco. Esto es un video en cámara rápida, cámara lenta, perdón. Aquí se ve, esto es cortocircuito. Entonces, si se dan cuenta, este es el alambre. Qué momentico. Este es el alambre. Es un alambre de MIC. Y aquí cuando se va formando una gota, ¿sí? Se produce perdón, cada vez que el alambre toca, si se dan cuenta en el video, cada vez que el alambre toca el metal fundido, o sea, la soldadura, el cordón de soldadura, miren que el líquido cada vez que toca se forma un cortocircuito y desprende la gota.
Eso ocurre más o menos entre 20 y 200 veces por segundo. Esto es muy rápido, no alcanzamos a verlo, pero sí alcanzamos a escucharlo. Las tres transferencias tienen sonidos identificables. Hay mucha gente que le llama a este sonido o lo reconoce como si fuera una moto. Sí, tiene un sonido, digamos que muy fuerte y uno dice, ah, está en transferencia cortocircuito. O si está mal parametrizado, uno puede decir, está en cortocircuito, pero no tiene muy buenos parámetros. Ajustale el voltaje, está dando mucha salpicadura, ajustale el voltaje, está dando mucho chisporroteo, mucha salpicadura, ajustale la velocidad del alambre. Entonces, se produce. Entonces, si se dan cuenta, el alambre va saliendo de forma automática porque la máquina nos da el suministro de alambre y cada vez que toca el metal fundido, pues se produce un cortocircuito. ¿Ese cortocircuito para qué me sirve? Para soldar láminas delgadas, para soldar fuera de posición. ¿Por qué? Porque utiliza los parámetros más bajos. Bueno, por tiempo no tengo las otras videos acá, pero básicamente el globular, como acá se dan cuenta este cortocircuito, se lo voy a mostrar más nuevamente. El globular lo que hace es que las gotas son mucho más grandes, el diámetro de la gota es mucho más grande que el diámetro del alambre. Entonces, cuando cae, cuando produce que se desprende la gota y cae en en el metal fundido, pues lo que provoca es que genera mucha salpicadura. Es una transferencia que no en la práctica industrial no se utiliza mucho porque produce mucha salpicadura. Y si produce mucha salpicadura, pues voy a tener reproceso. Y la spray, básicamente es que las gotas que caen son de menor tamaño del diámetro del electrodo. O sea, la gotica que se forma acá es más pequeña. Y al ser más pequeña, pues no produce tanta salpicadura y esa mayor velocidad. Entonces yo puedo soldar spray, pero solamente plano y horizontal. Yo no puedo soldar sobre cabeza, no puedo soldar vertical porque voy a tener mucha cantidad de soldadura, mucha tasa de depósito y lo que hace es que la gravedad actúa y se me comienza a escurrir la soldadura. ¿Sí? Y existe una transferencia, no una nueva transferencia, un nuevo tipo de transferencia que no es tan nuevo, ya tiene muchos años, que se llama transferencia pulsada. Aquí hay una gráfica bastante interesante para que entiendan un poco de la transferencia pulsada. Por ejemplo, si yo voy a soldar cortocircuito, me dice que solamente puedo soldar, es una gráfica que puede variar, pero es un ejemplo, puedo soldar láminas solamente de espesor de 6,4 hacia abajo, o sea, de un cuarto hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo sueldo ya láminas mucho más gruesas con cortocircuito, puedo tener faltas de fusión, porque no voy a tener la temperatura adecuada para poder fundir la pieza de manera adecuada, para poder soldar la pieza de manera adecuada. La transferencia spray. Sí, la transferencia spray nos dice acá que solamente, pues, la recomendación, no solamente la recomendación es soldar láminas de 1/8, 3,2 milímetros hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a soldar láminas más bajas, por ejemplo, como de un 16, de 3,32, como voy a utilizar parámetros altos, velocidades de avance alto, amperajes altos, voltaje alto, voy a tener mayor calor en la soldadura. Tendencia a romper la lámina. ¿Por qué? Porque utilizo mucha temperatura. Y la transferencia pulsada, yo puedo soldar láminas muy delgadas o láminas muy gruesas con la misma transferencia. Lo único es que la máquina debe tener, digamos que la capacidad de pulsar. Son máquinas que ya vienen con ese dispositivo para pulsar, que es pulsos eléctricos, básicamente, son pulsos eléctricos. Eso se da por segundos, pulsos por segundos, y les voy a mostrar el video de la transferencia pulsada. Entonces, si se dan cuenta, la gota se desprende antes que toque el charco. Y es una gota que es a alta velocidad. ¿Sí? Entonces, miren que la salpicadura básicamente es nula. Es una transferencia que yo puedo soldar láminas muy delgadas, láminas muy gruesas y fuera de posición. Digamos, en términos de aplicabilidad, es una de las mejores transferencias. Lincoln a lo largo de los años lo que ha hecho es que eh, ha diseñado, a través de esta transferencia pulsada, ha diseñado otras transferencias pulsadas. Entonces, tenemos transferencias para soldar a altas velocidades,
tenemos transferencia para soldar con alta tasa de depósito, tenemos transferencia donde no generamos salpicadura, pero lo ha hecho a través de la transferencia pulsada. Coge la transferencia pulsada y la modifica. Coge esta transferencia pulsada y la modifica, depende de la aplicación que vayamos a realizar. Bueno, ya como finalizando, vamos a comparar el proceso manual versus el proceso semiautomático. Aquí hay varios conceptos, vamos a mirar lo más importante, habilidad de soldador. Es mucho más fácil soldar con MIG, ¿sí? La aplicación se hace mucho más fácil soldar con MIG. La productividad aumenta con MIG. Las aplicaciones en reparación, depende de la reparación. Está muy dedicado acá a reparación, construcciones, tuberías, estructuras metálicas, industria automotriz, manufactura, caldería liviana. Portabilidad es alta en el proceso en el proceso manual, en el electrodo revestido. En el MIG no tanto porque tengo que cargar con el cilindro de gas, aunque hay cilindros más pequeños, pero igual tengo que estar con el cilindro de gas. Los costos iniciales son bajos, los costos iniciales son medios. Los costos operativos en el MIG son más bajos, la calidad de soldadura en el MIG es excelente, el uso en exteriores se puede volver deficiente con el proceso MIG. ¿Por qué? Porque si yo no tengo unas mamparas, algo que me proteja de los vientos, pues se lleva el gas y me daña la soldadura. Ese problema no lo tenemos con el proceso electrodo revestido. Ahí pues, depende de la aplicación que ustedes realizan, pero cada uno mira para ver cuál es el proceso que más le conviene. En construcción, bueno, en el proceso, esto está muy dado a Colombia. Esta información la tomé de lo que se ve en Colombia. En construcción todavía se utiliza mucho el proceso manual. En automotriz, pues el proceso semiautomático, MIG. En naval ya está migrando mucho el proceso MIG, aunque está migrando ya mucho más el proceso de alambre tubular. En el sector de oil and gas, en todo el tema petrolero, todavía se sigue utilizando mucho el proceso de electrodo revestido, que no debería ser así, pero bueno. En el proceso de manufactura se utiliza ya más MIG, en industria, plantas industriales, como es más de mantenimiento, se utiliza más electrodo. En maquinaria pesada se utiliza ya mucho MIG. En la industria aeroespacial, pues entre estos dos procesos se utiliza MIG, aunque ahí se utiliza más el proceso TIC. Bueno, le doy las gracias nuevamente en nombre de Lincoln Electric, en nombre de la feria de la capacitación de Sodimac, que participaron en esta charla. Espero que les haya sido de su agrado, aprendido conceptos o también recordado conceptos. Muchas gracias.